Acompaña hoy en CNN Chile la nueva ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal. Ministra, bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias. Ministra, ¿ha sido honesta la administración anterior con respecto a las cifras que ha entregado de reconstrucción tras el terremoto y maremoto? Yo debo suponer que sí. La verdad es que las cifras que nos ha entregado el ex ministro Pérez Maquena hablan de aproximadamente 222.000 familias afectadas en lo referido específicamente a sus viviendas. Más o menos el 50% de ellas corresponden a viviendas destruidas que es necesario reponer y el otro 50% a viviendas que fue necesario reparar. Las cifras que nos han entregado, hay una auditoría en curso que fue requerida por el Parlamento cuando se aprobó la ley de presupuesto de este año. Nos señalan también que esas 222.000 familias afectadas, todas ellas hoy día disponen de un subsidio habitacional, ya sea para construir o para reparar. ¿Cuántos de esos subsidios, porque ya está bien, están entregados los subsidios, pero lo que queremos saber en concreto es cuántos, según el gobierno anterior, están listas las casas, cuántas en reparación y cuántos solo subsidios? Bueno, ahí creo que no llegamos al 100%. Hay un porcentaje, según las cifras que nosotros hoy día disponemos, de viviendas que todavía no se han iniciado. Es un porcentaje bastante menor, no alcanzan a las 1.000 viviendas, según lo que nosotros tenemos, que no han iniciado sus obras, un poco más de 1.000. Sin embargo, hay viviendas también o proyectos habitacionales que han tenido dificultades en su desarrollo, es decir, que han visto interrumpidas sus obras por quiebre de las empresas constructoras o por abandono. Otras viviendas que, habiendo concluido su proceso, todavía no tienen recepción de obras municipales y están en ese proceso de tramitación. ¿Y cuántas están listas? ¿Cuántas de las casas reparadas o construidas de cero están en las manos de sus propietarios? Bueno, yo estoy entregando acá cifras de las cuales no me puedo hacer absolutamente responsable, sino que estoy señalando las cifras que a nosotros nos han entregado y eso alcanza a una cifra superior a los 190.000 viviendas que estarían hoy día concluido su proceso de aplicación del subsidio. Pero mire, cifras más o cifras menos, porque creo que si nos centramos en las cifras nos olvidamos de las personas. Lo concreto es que hoy día tenemos todavía un trabajo por hacer respecto de las familias afectadas por el terremoto y el tsunami. Y a esas familias nosotros nos tenemos que dedicar para lograr que se inicien las construcciones que todavía están pendientes, concluyan las que están a medio desarrollarse y podamos resolver los temas vinculados a recepción municipal, que puede parecer un trámite administrativo, pero ese trámite administrativo es el que posibilita que las familias luego puedan disponer de sus viviendas libremente para ampliarlas o repararlas. ¿Cuándo va a estar listo este catastro, ministra, de finalmente cuántas obras, más allá de lo que diga el gobierno anterior, de cuántas obras están efectivamente entregadas según el catastro que van a hacer ustedes? Nosotros tenemos las cifras que se manejan al interior del ministerio, que son las que ha entregado al ministro Pérez Maquena. Hay una auditoría en curso que la está haciendo el DICTUC de la Universidad Católica, cuyo primer informe ya ha sido entregado, pero de una muestra bastante pequeña. Y hay una segunda auditoría que también fue solicitada por el Parlamento en la aprobación de la ley de presupuesto. Sin perjuicio de aquello, como ustedes bien saben, la presidenta Bachelet comprometió nombrar un delegado presidencial para la reconstrucción que no solamente va a coordinar las acciones vinculadas a nuestro sector, a vivienda, sino que también aquellas acciones vinculadas a obras públicas, a educación y a salud, y que tienen que ver con reposición de otra infraestructura más allá de la vivienda individual. El DICTUC, de hecho, hablaba de un 99% aproximadamente de cumplimiento en este primer informe. Usted dice, ya ha dicho 2 veces que no me puedo hacer cargo de las cifras que me entrega el gobierno anterior. ¿Hay desconfianza respecto a que sean exactas esas cifras o por qué lo dice? No, yo espero de verdad que sean exactas, de verdad no pretendo. Lo que pasa es que no puedo, llevo recién 4 días en el ministerio, asegurarle a usted con total certeza esas cifras, pero sí lo que le puedo señalar es que creo que los temas que están pendientes tienen que ocupar fundamentalmente nuestra atención. Será tarea de las auditorías dilucidar las cifras. Nuestra ocupación hoy día está precisamente en viabilizar, en agilizar las situaciones pendientes. ¿Y por qué?
¿Por qué pongo el acento en eso más que en las cifras? Porque de verdad las familias que vivieron el terremoto y el tsunami no solamente vivieron la pérdida de un bien material, sino que han visto afectada toda su vida durante este tiempo, desde el punto de vista de sus redes sociales, desde el punto de vista de la forma en que se vinculan a los servicios, etc. Entonces, hay tareas y tareas. La tarea de los auditores será las cifras, la nuestra hoy día es que rápidamente nuestros equipos regionales y rápidamente nuestros equipos nacionales se pongan al servicio de viabilizar lo que está pendiente. Ministra, en otros temas relativos a su cartera, y ya que estamos hablando precisamente de personas y de calidad de vida, ¿cuál es el mínimo de superficie que necesita una familia construida en una casa para poder vivir de manera digna? Depende de la familia. Yo creo que hay familias que son más grandes, hay familias que son más chicas. Hoy día nosotros estamos llegando con las viviendas sociales construidas con subsidios del Ministerio a superficie cercana a los 50 metros cuadrados, un poco más arriba, un poco más abajo, con una condición que es muy relevante respecto de la calidad de vida de las familias, y es que esas viviendas son posibles de ampliar, o sea, incluyen la posibilidad de ampliación, y una segunda condición muy relevante, que es que están insertas en un barrio con un equipamiento que permita no solamente la vida al interior de la vivienda, sino que también en los espacios comunes. Ministra, hay una tremenda desigualdad en muchos aspectos en Chile, pero uno de los temas, de los tantos temas en que se nota esa desigualdad, es en las áreas verdes, en los espacios verdes que hay en comunas de distinto estrato socioeconómico. ¿Qué puede hacer concretamente el gobierno para solucionar ese tema? Yo, tal como usted lo dice, yo creo que hoy día los temas de inequidad en Chile se expresan de una manera brutal en materia territorial. O sea, transitar por cualquier ciudad de Chile y por sus distintos barrios es un reflejo de nuestras diferencias. Y efectivamente, una de las diferencias que afectan directamente la calidad de vida de las personas es la calidad, la cantidad y la accesibilidad a espacios públicos. Las áreas verdes están distribuidas inequitativamente, pero también las plazas, también la disposición de los servicios. Una de las tareas más importantes que a nosotros nos corresponde como ministerio hoy día es precisamente generar una cantidad bastante alta de parques urbanos nuevos en 30 comunas de Chile, aumentar sustantivamente las ciclovías como espacios de desplazamiento no motorizados, mejorar sustantivamente los barrios más vulnerables por la vía del equipamiento y los espacios comunes, y desarrollar y coordinar lo que se ha denominado el Plan Chile Verde. El problema es que después las municipalidades donde instalan esas áreas verdes no tienen cómo mantenerlas, porque normalmente las que tienen menos áreas verdes tienen también menos recursos y no los destinan precisamente con razón para regar, para plantar, para replantar. Así es. Entonces, tenemos 3 tareas en el tema de las áreas verdes. La primera es ampliar aquello que quedó en la primera etapa y no se concluyó. Hay muchos parques que fueron diseñados, no se concluyeron por falta de recursos, por falta de proyectos. Generar nuevas áreas verdes, y lo que usted ha planteado, Mónica, es tremendamente importante, que es mantener. Y la única posibilidad de mantener también es generar oportunidades a que los municipios de menores recursos tengan las mismas posibilidades de mantener un área verde. ¿Qué es lo que el Ministerio de Vivienda ha desarrollado como proyecto en esto? Es la idea de un financiamiento compartido en materia de mantención. Es decir, que cuando se genere un área verde en comunas que son más vulnerables, pueda haber una parte de un 50% que financia el municipio de mantención y otra que aporta el ministerio para asegurar la calidad de eso hacia el futuro. Ministra, ha sido controvertido en los últimos meses el tema de los subsidios de repoblamiento por casos en los cuales personas de alto nivel adquisitivo han postulado esos subsidios que permiten entregar entonces un bono para quienes compren departamentos o terrenos en determinadas áreas de la ciudad. ¿Esos subsidios deben estar exclusivamente focalizados en personas de escasos recursos o deben ser universales para cualquier persona que postule a ellos y que cumpla con los requisitos de instalarse en un lugar determinado? Nosotros tenemos en Chile un sistema de subsidio
que posibilita el acceso a ellos a familias de sectores más vulnerables y también a familias de sectores medios. La diferencia es cuánto aporta el Estado y cuánto aporta la persona que va a beneficiarse de ese subsidio. En el caso de los sectores más vulnerables, el aporte del Estado al financiamiento de la solución habitacional alcanza casi al 100%, o sea, solo con un ahorro de 10 unidades de fomento, las familias finalmente pueden habitar una vivienda que les permita desarrollar su vida familiar. En los sectores medios no es así, el subsidio es mucho menor, el aporte de las familias es mayor y contraen además un crédito hipotecario. Entonces lo que en Chile se ha ido generando a lo largo de la historia es un sistema que permite un financiamiento tripartito, es decir, ahorro, subsidio del Estado y crédito hipotecario en algunos sectores, en el caso de los sectores más vulnerables sin deuda, y por lo tanto el aporte es hasta los sectores medios, pero en menor cantidad. ¿Pero está planteado hacer algún cambio o el sistema de subsidios tal como está con estos distintos niveles usted cree que funciona bien? Nosotros lo que hemos comprometido en el programa de la presidenta Bachelet es ampliar un subsidio, que es el subsidio de mejoramiento y ampliación de las viviendas, también a los sectores medios. Hoy día ese subsidio solo se aplica a los sectores más vulnerables y si nosotros miramos nuestras ciudades, nos damos cuenta que muchas personas que adquirieron su vivienda con mucho esfuerzo, ya sea por la Caja de Empleados Particulares, la Caja de Empleados Públicos, la ex-Corvi, hoy día no tienen posibilidades porque ya son jubilados de mantenerla, esas viviendas se han ido deteriorando, los espacios comunes se han ido de alguna manera envejeciendo y la calidad de vida de esas familias se ha ido disminuyendo. Ministra, para cerrar, cuando usted era directora de la CONAMA, se aprobó la resolución ambiental de AgroSuper. Luego vino la polémica y desde el pasado gobierno se dijo que era responsabilidad de usted, de las autoridades que en ese momento habían aprobado AgroSuper, que no tenía las condiciones que debiera habérsela exigido a la empresa. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo era la directora ejecutiva de la CONAMA, efectivamente cuando se aprobó el proyecto de AgroSuper en Freirina, ese proyecto no fue aprobado por el Comité de Ministros, sino que fue aprobado, tramitado, gestionado y concluido a nivel de la región, en la Corema regional. Nosotros, como dirección ejecutiva de la CONAMA, tuvimos observaciones a ese proyecto. De hecho, el director regional votó en contra. Sin perjuicio de aquello, y yo ya lo he dicho varias veces, ese proyecto en su aprobación cumplió con la reglamentación, los procedimientos y las normas que en ese momento se exigían para aprobar los proyectos. Y sí, el proyecto contemplaba medidas de mitigación, contemplaba medidas de compensación y contemplaba medidas de fiscalización. Y mirado con el beneficio del tiempo, ministra, ¿fue una buena decisión la que se tomó en ese momento de aprobar ese proyecto con esas características? En general, los proyectos ambientales tienen al momento de aprobarse distintas situaciones a las cuales se enfrenta el ente que los aprueba. Uno, el sentido del proyecto, el beneficio de alguna manera económico que ese proyecto genera, la generación de empleo o la activación de una determinada zona y los riesgos ambientales que esa actividad tiene para los ecosistemas que allí están y para la población. ¿Considerando eso fue una buena decisión? Yo creo que considerando lo ocurrido, evidentemente ese proyecto sobrepasó con creces la capacidad existente en el sector. Pero, ministra, la sobrepasó porque ustedes cuando lo aprobaron no siendo lo estrictos que debieran haber sido, o según usted sobrepasó esas capacidades porque el pasado gobierno no fiscalizó las condiciones que se le habían puesto. Bueno, yo creo que el proyecto fue aprobado con condiciones de fiscalización, con condiciones de mitigación y con condiciones de compensación clara. Y yo no he seguido el trámite exacto del proyecto, pero según todo lo que pude llevar a través de la prensa respecto a los problemas que hubo, la empresa incumplió en el desarrollo del proyecto varias de las especificaciones que la calificación ambiental tenía respecto de ese proyecto. ¿Se debe haber parado antes, entonces, cree usted, este proyecto en el gobierno pasado o en el anterior? Yo creo que sería bastante irresponsable de mi parte, no estando participando de eso, decir en qué momento se debería haber parado. Pero lo que sí está claro es que cuando un proyecto genera problemas, por ejemplo, de la magnitud que este generó respecto de olores o respecto de contaminación en las aguas, o qué sé yo, evidentemente la autoridad tiene mecanismos para actuar
en función de impedir que ese daño o ese efecto se siga ocurriendo. Ministra Paulina Zabal, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Muchas Chile. gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo de CNN Chile.